Cierra la puerta y haz esta pausa conmigo. Mi familia tiene un chat que lleva por título Agradecidos con Dios. Por el título pensarían ustedes que se escribe solo las cosas buenas que pasan en la familia. Sin embargo, se ha convertido en un aposento alto donde se traen todas las peticiones de oración. Se comparten alabanzas de victoria, esperanza, consuelo y se le da la gloria a Dios. Para mí ha sido un testimonio de fe y del poder de la oración. Tenemos pilares de la familia en enfermedad, pero uno de ellos se encontraba hospitalizado. Es inspirador ver la fe que los mueve y sobre todo el poder que le otorgan a la oración. No solo reconocen que la oración es poderosa, sino que es todo lo que se necesita. Pensando en esto, hice una pausa para pensar y meditar lo que realmente es la oración. Orar es hablar con Dios y así relacionarnos con Él. Es traer todo ante Él, es abrir nuestro corazón, es darle nuestra adoración en esa conversación y también en el silbido apacible, escucharlo. En Santiago 5, del 13 al 18 dice: si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanza. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros y cuando oró con fervor, pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. El profeta Elías es uno de los personajes más interesantes de la Biblia y Dios lo utilizó durante un momento importante de la historia de Israel. A veces él fue valiente y decidido y otras veces temeroso e indeciso. Elías era un ser humano así como nosotros. Sin embargo, él oró para que no lloviera y no llovió. Luego él oró para que lloviera y llovió. Claramente el poder de la oración está en Dios y no en nuestra propia naturaleza humana. La Biblia nos enseña que debemos orar en toda circunstancia y debemos hacerlo con fe, creyendo con todo el corazón que Dios tiene el poder y que no hay nada difícil para Él, siempre teniendo presente que Dios es soberano. Debemos creer que el poder de la oración es para todos. De la misma manera que contestó la oración de Elías, asimismo ha de contestar las oraciones de cada uno de nosotros. No tiene que ser una oración con un grado alto de perfección la que hagamos. La oración que Dios acepta es una sincera, de un corazón que clama, de un corazón que cree que todo es posible. Y no solo se ora por sanidad, también se ora y se pide por nuestras vidas al examinar lo profundo del corazón. Se ora por el perdón a otros y por el propio. Se ora por las decisiones, por sabiduría, por las conversaciones que tendremos. Se ora los unos por los otros. Se ora por las puertas que se abrirán y por las que se cerrarán. Son tantos los motivos por los que hablar con Dios. Una de las razones por la cual mucha gente pierde la fe en la oración es porque en muchas ocasiones su oración no es contestada de la manera que ellos desean. Hablamos de cómo Elías oró por lluvia y llovió, pero no mencionamos cuando muchos de nosotros oramos por un milagro y el milagro simplemente no ocurre. Al comenzar este espacio compartí cómo mi familia oraba con fe por la sanidad de un pilar de nosotros que estaba hospitalizado. Hoy con mucha tristeza tengo que decir que hace unos días partió con el Señor.
Hoy fácilmente pudiera decir que Dios no escuchó nuestra oración, o que no teníamos la fe suficiente, o llegar a la conclusión que la oración no tiene poder, o creer, como muchos creen, que la época de los milagros ya pasó. Pero no es así, porque para mí es un milagro ver cómo mi familia no ha perdido su fe en el Señor. Para mí es un milagro ver cómo en medio de la pérdida y del dolor hay consuelo y paz. Para mí es un milagro ver cómo en estos tiempos una familia sigue unida gracias al amor de Dios. Nuestra oración fue contestada, solo que no fue contestada exactamente en la manera que nosotros queríamos. Uno de los mejores ejemplos de oración es Jesús en el Getsemaní. Jesús quebrantado, nervioso y dolido, pidiendo al Padre que pasara de él esa copa de la cruz del Calvario. Pero al fin del día se hizo su voluntad. La realidad es que podemos decir que la oración de Jesús no fue contestada, porque lo que él quería no sucedió. Pero lo que sí sucedió fue el milagro más grande que ha visto la humanidad: el Salvador resucitado en toda su gloria. Ahora, ¿por qué Jesús pudo confiar en la voluntad de Dios? Porque hacía mucho que tenía una vida de oración. La oración no es como una ATM, que vamos cuando necesitamos. La oración es la herramienta para conocer y relacionarnos con Dios. Es por esto que debemos cerrar la puerta de tu cuarto o el espacio que escojas y hablar con Dios, que la oración sea parte de nosotros. Si nosotros confiamos más en el poder de la oración, oraríamos más. Dios desea que seamos hombres y mujeres de oración, que hablemos con Él de todo lo nuestro. Él quiere que escuchemos y que vayamos en confianza. ¿Cómo lo aplico? Pues aquí le voy a dar varios consejos de cómo poner en práctica la vida de oración a la luz de la vida de Jesús. Número 1. Saca el tiempo y el lugar para orar. Vemos que Jesús tenía unos lugares y horarios específicos donde podía dedicar tiempo a su Padre. Número 2. Ora en todo tiempo. Aunque Jesús oraba de madrugada y de noche, vemos en su caminar que siempre estaba en comunión con Dios. Número 3. Ora en confianza. Jesús siempre se acercó en libertad a su Padre, expresando todo su sentir. No tengas temor en ser honesto con Dios. Número 4. Ora aceptando su voluntad. Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios, pero aún así reconoció que el poder y la autoridad provenían del Padre. Y sobre todo, que la voluntad del Padre siempre obrará bien para su vida. 5. Ora con paciencia. Muchas veces el secreto del Evangelio es esperar por el tiempo de Dios. Por eso es importante confiar. Cree que Dios te escuchó. Cree que estás en las manos de Él. Y mientras cree, espera que Dios está obrando en tu vida. Paso número 6. Repite todos los pasos anteriores en todas las ocasiones que pueda. En tantas ocasiones dejamos de orar que se nos hace difícil comenzar. Es recordar que a través de la oración conocemos y nos relacionamos con aquel que nos ama como nadie, Dios. Dios les bendiga.